All right, everyone, to good friends and to tall drinks. Hola a todos, hoy os traigo el juego Bar Bestial. Este es un juego del 2014 diseñado por Stefan Klopp y traído a España por Devir. A partir de 8 años, de 2 a 4 jugadores y unas partidas de unos 20 minutos. En este juego representamos animales esperando en la cola para entrar a la fiesta del Bar Bestial, pero tenemos que sufrir empujones y mordiscos de otros animales que también quieren entrar. Vamos a ver cómo se juega. ¿Cuál es el objetivo del juego? El objetivo del juego del Bar Bestial es poder entrar al Bar Bestial. ¿Cómo se hace eso? Pues cuando tenemos una fila de 5 animales en la cola, estos se agolpan y los 2 primeros entran en el Bar Bestial. ¿Qué será con el último? Pues que recibe una patada del gorila que hay en la puerta. Setup del juego. Elegimos un color de animales, los barajamos y cogemos 4 para componer nuestra mano. El resto lo dejaremos a un lado boca abajo, como nuestro mazo de robo. Colocamos la puerta del cielo a un lado y al otro la patada, dejando un espacio en medio para 5 cartas. Colocamos la carta de Bar Bestial junto a la puerta de cielo y la carta de Es lo que hay junto a la patada. ¿Cómo es un turno? Empieza el jugador con aspecto más llamativo y seguiremos en turnos en sentido horario. En nuestro turno realizaremos 5 acciones, en este orden. Número 1. Jugar una carta. Elegiremos una carta de nuestra mano y la colocaremos al final de la cola. Número 2. Realizar la animalada de la carta jugada. En este caso la jirafa. La animalada se encuentra debajo de la carta y dice que en este caso podemos saltar una carta inferior al número de la jirafa, que es el 8. En este caso tenemos que saltar al loro porque es menor que 8. Nos colocaríamos tal que así. Número 3. Efectuar las animaladas recurrentes. Tienen el símbolo de espiral y lo tienen el hipopótamo, el cocodrilo y la jirafa. Deben repetirse en cada turno si es posible. Empieza el animal más cercano a la puerta del cielo. En este caso, la jirafa, en este turno recurrente, movería uno más, ya que puede hacerlo. Número 4. Abrir la puerta del cielo. Después de realizar las animaladas, si ya hay 5 animales en la cola, se abre la puerta del bar y entran los 2 animales primeros y se colocan boca abajo en el Bar Bestial, de esta forma. Cogemos las 2 cartas primeras y las colocamos en el bar. Estos ya han entrado. Y el último de la cola recibe una patada y se coloca bajo Es lo que hay. En este caso, el canguro se iría a Es lo que hay. Los demás animales se colocan al principio de la cola. Después de cada turno robamos una carta para completar la mano de 4. Final de partida. Cuando se hayan jugado todas las cartas, gana el jugador que anote más puntos de sus animales que haya metido en el Bar Bestial. Por poner un ejemplo, vamos a ver cuántos animales han entrado en el bar. Por ejemplo, aquí tenemos 4 rojos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 verdes. Ganaría el jugador verde. ¿Cuáles son las animaladas de las cartas de animales? Veamos lo que hace cada carta. Cuando jugamos un león, enviamos a los monos de la cola a Es lo que hay. Inmediatamente se coloca el primero de la cola. Si queremos colocar otro león en la cola y ya hubiera uno anteriormente, nuestro león se iría a Es lo que hay. El hipopótamo. El hipopótamo embiste a todos los más débiles que él y se coloca delante. Por ejemplo, en este caso se colocaría delante del 2 y de 1, pero del 12 no, se quedaría ahí. Aunque estuviera detrás del 7, tampoco podría adelantarse, porque la cebra le pararía. Como tiene símbolo recurrente, el hipopótamo seguiría en cada turno haciendo su animalada. El cocodrilo se comería a todos los animales que tenga por delante más débiles que él. En este caso se comería al 1 y al 9 y los enviaría a Es lo que hay.
Como el cocodrilo tiene un símbolo recurrente, efectuaría su animalada en cada turno. Si jugamos la serpiente, colocaremos a todos los animales según en orden de fuerza, de mayor a menor. En este caso, colocaremos el 12 delante, los 10, el 9 y el 7. Cuando hubiera dos números iguales, se respetarían las posiciones. Lo que hace la jirafa es que se cuela delante de un animal más débil si lo tiene directamente delante de ella, en este caso el 7. La jirafa, como tiene el símbolo recurrente, activaría su animalada en cada turno si pudiera. La habilidad de la cebra es que bloquea a todos los hipopótamos y cocodrilos y se aplica permanentemente. Si colocara un hipopótamo aquí, no podría pasar aunque sea inferior a hipopótamo porque la cebra le bloquea. Lo que hace la foca es intercambiar la posición de la cola. En este caso, si la colocamos, la puerta del cielo cambiaría y la patada también. Intercambiamos el sentido de la cola. Ahora sería la entrada por aquí. Sí. Jugamos el camaleón, adoptaremos la animalada de cualquier especie que haya en la cola, pero nunca su animalada recurrente. Si jugamos a un mono solo, no tiene ningún efecto, pero si ya hubiera otro mono en la cola y jugamos un mono, estos echarían a hipopótamos y cocodrilos a Es lo que hay. El mono jugado se colocaría primero y le seguirían los monos en la posición que estaban. El canguro salta una posición o dos por delante suyo, independientemente de la fuerza del animal. En este caso podría saltar 1, pero vemos que no le conviene porque después el símbolo recurrente del cocodrilo le comería, así que decide saltar 2. El loro envía a cualquier carta de su elección que esté en la cola y la envía a Es lo que hay, en este caso el número 10. La mofeta ahuyenta a los dos valores más altos jugados en la cola, en este caso sería el 4 y el 9, y los envía a Es lo que hay. Nunca podría ahuyentar a otras mofetas. Bueno, ¿qué os ha parecido este bar bestial? Es un filler de cartas muy bonito, sencillo, para todos los públicos y que tiene partidas verdaderamente entretenidas y con mucha estrategia. Espero que os haya gustado la explicación y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!